Yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia, reconciliación. Yo soy la esperanza, yo soy la verdad. Yo no tengo dueños, yo soy libertad. Soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la verdad. La región del Pacífico, integrada por los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se ha destacado por su riqueza natural. Posee una reserva forestal que representa el 16% del total nacional y es la segunda región con mayor diversidad en el planeta, después de Brasil. Proporciona el 45% del consumo nacional de madera, aporta un gran recurso pesquero, cuenta con abundantes recursos hídricos y factores determinantes para desarrollar una industria generadora de energía. Es la primera región productora de platino y la segunda en la producción de oro en Colombia. En su territorio se encuentra ubicado Buenaventura, que es el principal puerto marítimo de Colombia. Maneja alrededor del 50% del comercio exterior de la nación. Es así como esta región aporta cerca del 15% del total del Producto Interno Bruto del país. Tradicionalmente las comunidades negras del Pacífico hemos aprovechado los recursos naturales para nuestra subsistencia de manera armónica con el medio ambiente. Esa relación cultural que hemos tenido ha sido amigable, ha sido tranquila y ha permitido que nosotros y los renacientes podamos contar con unos recursos naturales que nos sirven para sobrevivir en este territorio ancestral. Bueno, en esta región del Pacífico las comunidades han vivido siempre de la naturaleza, ¿no? Vivieron siempre del pan coger, de la relación con el bosque, de la cacería, ¿no? de la agricultura, específicamente el cacao mayoritariamente, y también han vivido de la pesca, ¿no? Que es un renglón muy importante de la economía en el territorio históricamente. Pueblos pescadores, pueblos de manglar, que han derivado su sustento de estas actividades por muchísimo tiempo. La economía de la región empieza a cambiar cuando llegan los proyectos externos de explotación o de extractivismo, ¿no? Cuando llegan el proyecto de la Tagua, ¿no? Que fue muy fuerte por estos lados de Tumaco y que vino gente de todos los municipios a participar en la explotación de la Tagua, pero estaba en manos de una élite blanca que estuvo por aquí extranjera y también inversionistas nacionales que explotaron la Tagua hasta el agotamiento de la especie, ¿no? Entonces, en esas entradas de la economía externa, diría yo, que vienen a hacer, digamos, extractivismo a la región, allí digamos que se interrumpe bastante la economía propia, la economía local de las comunidades, porque los vinculan como peones, como trabajadores rasos, a aportar la materia prima que luego los inversionistas van a sacar provecho y van a transformar en otras ciudades del país. Toda esta riqueza natural contrasta con los altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en las que vive su población, quienes en su mayoría, aproximadamente el 80%, se autorreconocen como negros o afrocolombianos. Los indicadores económicos reflejan la brecha de desigualdad histórica en las que viven las comunidades de esta región frente a otras regiones del país. Es una ciudad con mayores retos en materia de indicadores socioeconómicos, mientras la pobreza multidimensional en Buenaventura es del 41%, esta es una cifra que es
el doble de la pobreza multidimensional de Colombia, que está alrededor del 20%, y casi 3 veces la pobreza multidimensional promedio del departamento del Valle del Cauca en el que nos encontramos. Mientras la tasa de desempleo en el departamento del Valle del Cauca es en muchos trimestres inferior al promedio nacional. En el caso de Buenaventura, nuestra tasa de desempleo siempre está muy por encima del promedio nacional, y esto hace que seamos un territorio con inmensas posibilidades, pero con dificultades de generar oportunidades reales de empleo de calidad para nuestra población local, y esa falta de oportunidades de ingresos terminan lastimosamente traducidos en problemas de seguridad. La parte de Buenaventura era bien importante, bien dinámica y bien sana. Después llega más o menos el año 78, póngale usted el 70, el 68 al 70, más o menos comienza la parte, dijéramos, de intronizarse la violencia, ¿no? Y entonces comienza a cambiarse la dinámica de Buenaventura y comienzan a armar los famosos planes de desarrollo. En el año 70 comienzan los planes de desarrollo que han planteado en el año 54 y que el obispo Gerardo Valencia Cano se había opuesto porque la comunidad no estaba capacitada para manejar los planes de desarrollo. Entonces, eso creó un conflicto. Y entonces comenzaron a hacer los planes de desarrollo y comienza a meterse la parte, digamos, de lo que se llama la industrialización. Entonces montaron industrias El Mangle, montaron Chapas del Pacífico, montaron, ¿qué otras cosas montaron allí? Que se dieron, había fábricas de todas partes, había las Curtiembres, había en Buenaventura, inclusive fábricas de gaseosa. Y entonces a partir de esa violencia, de ese cambio que hubo, con la transformación y el saqueo, que podemos llamar así, de la riqueza del Pacífico, empezaron con la madera, y se llamó Cartón de Colombia, quienes trajo la madera desde Cisneros, por la carretera vieja, que no haya carretera nueva, desde Cisneros la sacaban por la carretera vieja, desde Cisneros hasta abajo al límite de Chocó, allá por el lado de San Juan, por el Bajo Calima. Todo eso, usted va de aquí de Buenaventura, de Cali a Buenaventura, va por la derecha, ve toda esa selva que está creciendo, todo eso era bosques nativos, ¿no? Y eso ahorita ya es unos bosques de lo que se llama ya de la segunda etapa, ya lo nuevo. También estaba pues la minería, pero no tanta cantidad. La comida, había sobrada comida. El muelle era el centro de operaciones económicas de Buenaventura y la gente le gusta mucho venir, casi todo el mundo vino de la costa al muelle cuando comenzó a desarrollarse por ahí en el año 50 al 60. La región tiene ventajas competitivas, pero los responsables de la falta de desarrollo económico del territorio región del Pacífico son los quienes diseñan y aplican las políticas públicas que nos afectan por la falta de asignación de recursos suficientes, eficientes para resolver nuestras problemáticas. Hoy quien compra una libra de arroz en cualquier municipio de la costa pacífica es un lujo. Es un lujo porque cuando no hay vías y el único medio es el transporte marítimo, si esas personas, imaginemos por un momento, que cuando fueran a comprar una libra de arroz o una media de azúcar, en su pueblo, estaríamos hablando de un pueblo como Juradó, y la tienda más cercana la tienen en Buenaventura, imaginemos qué sería de la vida de estos pobladores si no tuvieran estos buques de cabotaje. Es ahí donde recobra la importancia del transporte, pero cada día, cada mañana cuando sale el sol, es una ricura, o decimos nosotros, es un lujo, un orgullo, que nuestros habitantes nos levantemos, salgamos de nuestras casas y encontremos una tienda donde comprar. Porque los productos no los conseguimos en el pueblo, sino alejado del mismo. Por eso la importancia de la flota de cabotaje siempre será una necesidad sentida, pero además importante en la dinámica de casi 1.200.000 habitantes que tiene el Pacífico colombiano. El Estado es el responsable de la pobreza multidimensional que hay en la región, porque el Estado no aplica los recursos suficientes para que nosotros podamos desarrollarnos en todo sentido. Las políticas del Estado y sus aliados son extractivistas y nosotros nos quedamos simplemente como testigos de las riquezas que produce nuestro territorio. Porque el Estado, es decir, daba los permisos para que fueran a saquear. Entonces, por ejemplo, el Inderena, que era el que daba los permisos para la madera. Eso sacaban madera y no importaba que cortaran como fuera.
Los inversionistas externos a la región tienen una gran responsabilidad en esto, conjuntamente con el Estado, porque el Estado es el que concesiona, el que les da los permisos de explotación, ya sea maderas, explotación de oro o por ejemplo la palma aceitera en Tumaco. Entonces hay aquí, digamos, bastante responsabilidad en esa articulación entre el Estado y los grandes empresarios, ¿no? La gente ha terminado siendo reesclavizada de alguna manera en estos grandes proyectos que han llegado al territorio. Es bien difícil. La ley 70 de comunidades negras la logramos el 27 de agosto de 1993. Tenía el objetivo ese de tener la autonomía económica, de volver al territorio. Cuando el régimen se dio cuenta de que a la gente le habían entregado de la cordillera del Baudó, allá, junta con Panamá, de Juradó, hasta Tumaco, por toda la cordillera, ahí mismo se montaron y le bajaron los derechos hasta el piedemonte del Pacífico. O sea que ya del piedemonte del Pacífico para arriba esa tierra no es de negros, ni de indígenas, esa tierra es de la nación porque es un parque natural. Aquí hay que decirlo con todas las letras, el Estado colombiano, los gobiernos de turno, nunca de ninguna manera han sido condescendientes de las dinámicas propias de este transporte, nos han tenido totalmente abandonados. De hecho, no hay una ley en Colombia que garantice esta movilidad clara hacia el Pacífico colombiano, prácticamente nos la hemos inventado. Un ministerio como el Ministerio de Transporte, usted hoy va y le pregunta qué es cabotaje y seguramente nos llamarán a uno de nosotros, no conocen. Pero además, ¿cuál ha sido el apoyo del gobierno nacional a esta actividad? Ninguno. La inseguridad por doquier y los apoyos como entidades de gobierno, como Ministerio de Transporte, como Superintendencia, inclusive como Ministerio de Defensa encargado de la Seguridad Nacional, en este caso de la Armada Nacional encargado de la Seguridad Marítima, no han hecho presencia acá. ¿Esto qué indica? Que hemos estado trabajando por décadas en solitario. En solitario, y esto por supuesto fortalece a las personas que hacen lo indebido en contra de esta actividad. A todo este panorama se le iban a sumar otros males. A finales de la década de los 90, con la llegada de los grupos paramilitares, que en la búsqueda de frenar la presencia de las guerrillas de las FARC, más las acciones del ELN y la fuerza pública, llevan la violencia a niveles nunca antes visto en la región, que hasta 1956 se consideraba un remanso de paz. Es así como los homicidios, masacres, desplazamiento forzoso y despojo de tierras empujan a las comunidades a abandonar sus prácticas económicas tradicionales que estaban ligadas a los recursos naturales. Los actores armados en el territorio región del Pacífico han aprovechado esa falta de presencia y de inversión social del Estado para vendernos un discurso de solución a la problemática que enfrentamos, y no es de solución, se agrava la situación de nosotros con la presencia de ellos, porque la violencia nos está afectando en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en todo. Yo recuerdo Buenaventura, año 96, 97, año 2000, un señor que tiene una gran finca en el río Baudó, en Tepé, alto en medio Baudó. Tiene un buquecito que trae 10 toneladas de plátanos cada semana a Buenaventura. No le dejan traer los plátanos porque los paramilitares dicen que hay que traer plátanos del interior. Y entonces pues, viene y insiste, entonces lo matan ahí en la bocana porque el tipo venía con sus plátanos. Todo eso la gente la sacaron del territorio, la gente la fueron sacando, y en este momento la cultura de nuestros hermanos negros en el Pacífico ha habido un cambio total porque todo el mundo se fue para el pueblo y ya casi nadie hay que mantenga su cultura, que mantenga su interés por sembrar. El arroz se acabó, se acabaron las naranjas, la naranja costeña, así la llamábamos, se acabó todo el chontaduro. Lo último que hizo el gobierno nacional es fumigar todos los ríos del Pacífico y acabar con el chontaduro. Ya usted no consigue chontaduro, lo llevan de aquí, de Putumayo, llevan el chontaduro. Toda la incidencia que contábamos anteriormente parte también por elementos que se sumaron a ello. Y es que ese conflicto que lo mirábamos de lejos, que lo mirábamos al lado,
lo mirábamos de frente, ya nos empezaba a golpear. Ya en unos casos los buques inclusive ya se les empezaba a cobrar tipos de extorsiones. Esta dinámica no la teníamos. Esto por supuesto impactaba directamente. Pero además sucesos como que si usted no pagaba esa vacuna, el barco no podía movilizarse o el barco no podía salir. Pero además de ello, como los barcos son manejados por personas, entonces al capitán, los papeles del barco, capitán no puede salir si no paga esa vacuna. Eso empezó a generar también lo que le llamamos un desplazamiento marítimo, porque hubieron regiones ya que era imposible para nosotros poder viajar. De hecho, tenemos para contar que algunos pueblos inclusive, fue tanto el impacto por el tema que tiene que ver con el tema de la inseguridad o de estos actores armados, que ya algunas poblaciones, barcos nuestros dejaron de ir. Ya no podíamos ir porque la verdad que las exigencias económicas eran muy grandes y para uno, digamos, complementar o suplir esa extorsión, pues había que subirle a la carga y eso no era acorde para la necesidad de la población del Pacífico, que es tan pobre. Entonces digamos que ya directamente el conflicto nos empezó a pegar, pero también en pocas proporciones nos empezó a desplazar de algunos sitios rutinarios donde nosotros llevamos carga y pasajeros. Los daños ocasionados al territorio por los grupos armados son muchos. El desplazamiento de su gente es uno de ellos, del cual nos tocó vivirlo pues, en carne propia con mi familia. Y causa un cambio total en el proyecto de vida que se tiene como campesino y como dueño de tierra, porque el hecho de uno estar en la comunidad cultivando su plátano, cultivando todo lo concerniente a la agricultura y venir a la ciudad a cambiar de ambiente, de todo, donde no se tiene un empleo fijo, donde no se tiene cómo conseguir el diario, es un poco complicado, que también son daños irreparables pues, emocionalmente. Los efectos del conflicto armado en Buenaventura afectaron drásticamente nuestra economía local por diversas condiciones. Lo primero es cuando tienes condiciones difíciles de seguridad, no generas condiciones para atraer inversión, no generas condiciones para que empresas se quieran localizar en el territorio. Cuando las empresas, los comerciantes y todo aquel que desarrolla una actividad comercial es víctima de presiones por grupos al márgenes de la ley, sus establecimientos de comercio se ven afectados, dejamos de generar empleo y eso tiene una repercusión en las condiciones de vida de la comunidad local. No es posible que una sociedad se desarrolle sin empresas que ofrezcan empleo de calidad, sin emprendimiento, sin tejido empresarial. Y las condiciones difíciles de seguridad lo que hacen es que el sector empresarial no quiere estar en un territorio, no encuentre las condiciones para estar, y si se va del sector empresarial, se va el empleo y las oportunidades de ingresos para muchas familias. Paramilitares y guerrilla, la FARC, ELN, que han recorrido estos territorios, han impuesto también un orden social y un orden racial y han contribuido a que hayan saqueos y haya extractivismo y, digamos, empobrecimiento de las comunidades. Las comunidades del Pacífico han aprendido a vivir en medio de la falta de oportunidades y la guerra, situación que los ha impulsado para generar acciones que construyan paz, como los procesos del esclarecimiento de la verdad. Y es que además de enfrentarlo y soportarlo, prácticamente lo que hicimos que volverlo fue vinculante a lo mismo, que se volvieran actores, además de que sufríamos amenaza por ellos, se volvieran actores que en últimas si protegieran era el transporte de carga. El transporte de carga que en últimas lleva medicinas y comida para toda la población del Pacífico. Y cuando decimos toda, pues por supuesto también lo somete a ello. Así que aquí ha habido un proceso de transformación que de una u otra manera no hace sino invocar la paz, esa paz que tanto anhelamos, esa paz que queremos todos, esa paz que es vinculante. Pero también nosotros, las personas que estamos trabajando honestamente, tenemos que dar también fe de lo que hacemos, fe de lo que decimos y tampoco afligirnos, digamos, por el conflicto, porque el conflicto, si bien es cierto, golpea, preocupa y desplaza,
pues alguien tiene que hacer la tarea de una u otra manera para seguir subsistiendo. El sector comercio, los empresarios en general tienen que aportar de manera significativa a la construcción de la verdad, a la justicia y a la paz en el país, porque sin duda fueron víctimas durante el conflicto armado, porque muchos de ellos, pese a eso, fueron resilientes y volvieron al territorio para levantar sus establecimientos de comercio, y es una oportunidad también para reconocer a aquellos que a pesar de las dificultades han estado en el territorio generando oportunidades. Lastimosamente también no hay que desconocer que en algunos territorios del país también tuvimos casos de personas del sector privado que fueron actores en el marco del conflicto armado, que es lamentable para la historia del país, pero lo cierto es que el país necesita reconstruir su historia a través de una sociedad más incluyente, con mayores oportunidades para todos, que entiende la diferencia, que valora la diversidad de pensamientos, su diversidad cultural, su diversidad racial, y es el tiempo de empezar a trabajar conjuntamente sector privado, sector público y comunidades para poder lograr un mejor país. El papel que ha venido jugando la Comisión de la Verdad es fundamental y la ciudadanía debería contribuir a que se conozca la verdad de lo que ha pasado acá. Quiénes son los actores armados, no solamente los que han hecho presencia, sino quiénes fueron los determinadores, cuáles son los intereses que se ciernen sobre nuestra posición geográfica y nuestros recursos naturales, y quién está detrás de los desplazamientos, de los asesinatos selectivos, de los asesinatos de nuestros líderes y nuestras lideresas sociales, que nosotros podamos por fin conocer qué es lo que viene sucediendo y hacia dónde apunta todo esto, para que de alguna manera podamos enfrentar y seguir resistiendo para sobrevivir aquí en este territorio que nos legaron nuestros ancestros y que nosotros esperamos legar a nuestros renacientes. Aquí se necesitan cosas elementales como una mejor educación, aquí se necesita universidad pública y presencial, ¿no?, con programas de calidad para la región. Aquí se necesita que las comunidades tengan opciones de producir en su territorio, de poder transformar sus productos, de dejar de ser peones y esclavos de los productos del extractivismo que le proponen las empresas externas. Entonces hay unos retos grandes que tiene que superar el Estado, y por eso es importante que los impactos se conozcan los impactos que ha tenido el conflicto en las poblaciones, pero también los impactos que hay sobre la vida, sobre la economía, sobre la política, sobre la cultura del territorio. La Defensoría del Pueblo, líderes y lideresas han declarado que la región del Pacífico se encuentra en una crisis humanitaria. Pero, ¿qué debemos hacer para que esta situación no se repita y podamos entregar a las nuevas generaciones una región sin brechas de desigualdad estructural, donde se pueda vivir en paz? Pero tenemos que seguir haciendo un trabajo conjunto entre instituciones de fuerza pública, los diferentes niveles de gobierno nacional, departamental, local y el sector privado, en cada vez generar más condiciones para que las empresas puedan crecer en Buenaventura, para que la inversión pueda llegar, para que el tejido empresarial que ya existe se pueda fortalecer a efectos de crear empleos de calidad en la ciudad. Lo más importante es generar un mayor número de fuentes de ingreso para las familias bonaerenses como mecanismo para disminuir la violencia y la inseguridad. Entonces, mientras no cambie el régimen, mientras no haya una reforma agraria real, mientras no se cumplan los acuerdos de paz, no podremos hacer ese sueño que usted tiene de tener un Pacífico más o menos parecido a lo que teníamos en aquellos años de Gerardo Valencia Cano. Llega el progreso apartando la población, y lo que decimos es que el progreso llegue incluyendo la población. Si eso lo hacemos y eso realmente se realiza en el hecho, por supuesto que las comunidades vamos a tomar esas iniciativas propias como beneficio y no como una amenaza de tener que desplazarnos.
Transformar en el Estado colombiano, en las comunidades, en los pobladores del Pacífico, para que podamos reducir esas brechas de pobreza. En primer lugar es el imaginario, es considerar que nosotros solamente somos cuidadores de bosque, cuidadores de recursos naturales, y que en el momento en que ellos requieren para sus propios intereses, nuestro territorio y sus recursos pueden entrar por ellos sin tener en cuenta lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos importa, cuál es la visión que tenemos de desarrollo y cuál es la relación cultural que hemos tenido con este territorio, y cómo nosotros también necesitamos del territorio y los recursos naturales para que nuestros renacientes puedan recrear su cultura y enseñorearse en sus territorios sin ser mendigos y sin ocupar los cinturones de miseria de las grandes ciudades, donde no solamente sufrimos la miseria, sino también sufrimos y somos víctimas de asesinatos selectivos que nos revictimizan en nuestra condición de personas y de comunidades negras. La región del Pacífico y sus comunidades lideran procesos de desarrollo endógeno que les permita mejorar su calidad de vida, reducir los indicadores de la pobreza multidimensional y vivir sin la presencia de los actores armados. La Comisión de la Verdad continuará apoyando a las comunidades en este propósito, que requiere conocer la verdad para nunca jamás repetirla.